Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. A esta hora, y luego de la sorpresiva renuncia de Leonidas Montes a la presidencia del Directorio de Televisión Nacional y el nombramiento del abogado de Renovación Nacional, Carlos Cepeda, como su sucesor, conversamos con Jorge Navarrete, uno de los mayores conocedores de la televisión pública en nuestro país. Podríamos decir que TVN es su quinto hijo. Fue su primer director en el año 1968, luego, con el regreso a la democracia, volvió al cargo en 1990 y hace 2 décadas fue uno de los creadores de la ley que buscaba dar autonomía política e independencia económica a la red estatal. Jorge, muchas gracias por acompañarnos y vamos directamente al grano. La salida de Leonidas Montes deja en evidencia que la independencia política que se buscaba en ese entonces con esa ley no es tal. No, yo creo que eso en sí mismo no es una prueba contundente. Es sí una señal de alerta a la cual todo el país y las personas que queremos especialmente a Televisión Nacional debemos estar atentos. La historia de Televisión Nacional, justamente en este modelo, no ha sido una historia fácil en su relación con los gobiernos. Y no pocas veces, en los gobiernos anteriores y también en este, han sido partidarios de los gobiernos de turno los más críticos de Televisión Nacional. Por una cosa que a los chilenos a veces les cuesta distinguir entre el Estado y el gobierno. ¿Y esto es por un fallo de la ley o es porque no se entiende la ley ni el rol? No. El cargo de presidente, en el directorio de Televisión Nacional hay 7 personas. El cargo de presidente es el único que es un cargo de libre designación del presidente de la República. No es de exclusiva confianza. Esto es, no puede el presidente pedirle la renuncia al presidente del directorio, pero si él la presenta, está en su derecho de aceptarla. Pero él es uno entre 7, Los otros 6 son designados por un procedimiento que busca justamente cautelar la independencia de Televisión Nacional respecto del gobierno o de cualquier otro poder. Es, digamos, el contrapeso que tiene a esta designación presidencial. Justamente hoy día en las redes sociales se recogían muchas de las inquietudes de la gente que se manifestaba diciendo que precisamente Carlos Cepeda, por su cercanía al presidente de la República y en un año que comenzamos ya una carrera electoral, recordemos que ya parten las elecciones municipales en octubre y el próximo año se vienen las presidenciales y las parlamentarias, puede ser un signo, como muchos decían, de intervención de la moneda. ¿Podemos leerlo así? Naturalmente uno puede tener especulaciones y preocupaciones. Yo diría que lo que significa el hecho de que el nuevo presidente del directorio sea cercano al presidente de la República es como obvio, en el sentido que nadie pensaba que podía designar un opositor. Sin embargo, sí preocupa el hecho de que desde que él llegó a Televisión Nacional como director, parece haber sido uno de los críticos más importantes de la línea más independiente de TVN. Ahora, no hay que olvidar que Televisión Nacional tiene institucionalidad. El presidente del directorio es el primero entre iguales, pero no tiene ninguna atribución distinta que cualquiera de los otros 6 directores, salvo presidir las reuniones de directorio. Él no es el jefe del director ejecutivo, ni es el jefe del departamento de prensa. Por lo tanto, si cada una de las personas, partiendo por el directorio y por los ejecutivos de mandos medios, cumple su deber, no hay ningún riesgo de que esto termine siendo una intervención abierta del gobierno. Creo que además el clima institucional de Televisión Nacional no favorece eso mucho, una intervención. A mí siempre me reía cuando decía la gente, pero mire, Televisión Nacional es muy política porque de repente salen declaraciones, se conocen las discusiones. Bueno, la verdad es que en Televisión Nacional, como buena institución pública, si hay política hay que hacerla encima de la mesa. Y cualquier problema que haya o que pudiera llegar a haber en Televisión Nacional, tenga la certeza de que no va a ser resuelto entre un jefe y un subordinado en una pieza cerrada, ni tampoco en un diálogo con el dueño. Televisión Nacional es una entidad pública y creo que si la gente está atenta y si ante un intento real se produjera, en ese caso la reacción de la opinión pública es sumamente importante. Yo tengo experiencia de tener problemas en ese cargo y fue siempre así, digamos. ¿A usted lo llamaron muchas veces de la moneda? Sí, claro. Pero no solo de la moneda, digamos. Me llamaban de todas partes. Siempre me preguntaban si uno recibía muchas presiones y yo decía siempre que sí, gracias a Dios.
porque los únicos que reciben presiones son los medios que tienen legitimidad y que tienen influencia en la opinión pública. Con mucho respeto, nadie presiona al eco de Lourdes, digamos, para que tenga una opinión u otra. Ahora, esas mismas presiones las reciben la prensa privada y los medios de todo tipo. La diferencia es más bien cómo se procesan. Y en eso el director ejecutivo de Televisión Nacional está en una posición privilegiada. Más que el presidente del directorio. Por supuesto, porque él no depende del presidente de la República, ni siquiera lo propuso el presidente de la República. Él ha sido designado por unanimidad a un directorio y no puede ser removido a menos que 5 de los 7 directores le pidan la renuncia por alguna razón muy especial. Pero en este minuto hay una coyuntura bastante especial porque dentro de los pocos días se renuevan 3 de estos directores. Entonces también se va a dar un momento en que todos van a presionar por llegar y lograr este equilibrio. ¿Qué le parece a usted que este modelo de institucionalidad en Televisión Nacional que garantizaría la autonomía siga siendo conformado así y por una repartición política de gente que muchas veces tiene poco conocimiento, poco que ver con la televisión y responde más bien a un partido? Déjame separar tu pregunta porque hay cosas distintas. Uno, creo que es una pésima fecha en la que se produce esta situación de la presidencia del directorio, precisamente porque toca una renovación y eso va a complejizar el problema. Lo segundo, el viejo y discutido tema del cuoteo. Si el directorio de Televisión Nacional está cuoteado. La derecha criticó eso mucho durante el gobierno de la Concertación y ahora le cambió de nombre y se llama sensibilidades. Incluso dentro de los partidos hay sensibilidad, hay una nueva derecha y una derecha tradicional, en fin. Pero la gente lo que les sale naturalmente del alma decir es que ahí deberían estar los mejores. La pregunta, por supuesto, es quién sabe quiénes son los mejores, a quién le encomendamos que busque a los mejores y que nombre a los mejores. Pero podrían ser, en vez de políticos connotados, gente que fuera más técnica y que entendiera de verdad de televisión. No, yo creo que eso es un error. Y quiero decir que yo creo que el lugar donde debe estar la gente que sabe hacer televisión es trabajando en la televisión. Pero eso es como pedirle al presidente Llanza que produzca azúcar, digamos. Son otras funciones. Y en el caso del directorio de Televisión Nacional, su misión es precisamente representar el conjunto de la sociedad chilena respecto a cómo quiere que dentro de la ley se maneje la televisión pública, a quién va a designar su director ejecutivo, etcétera. Yo sé que siempre que se discute este tema es fácil caricaturizarlo, pero la verdad es que yo todavía no he escuchado a nadie en 20 años que salga con una propuesta que sea mejor. ¿Usted sostiene, por ende, que este modelo continúa teniendo validez? Yo creo que el modelo no solo tiene validez, lo cual no significa que no sea modificable, pero yo creo que el modelo ha demostrado en 3 aspectos fundamentales que es un éxito. El primero es contra las expectativas que había. Hoy día parece que todo el mundo da por obvio que esto podría ser un problema. Bueno, en Televisión Nacional durante mucho tiempo, hubo un director que duró un día, y el promedio de los directores durante la dictadura militar fue de 11 meses. Dio continuidad entonces. Vamos a seguir conversando, Jorge, luego de la primera pausa en la entrevista de CNN Chile. Ya volvemos. Esta es la entrevista de CNN Chile y a esta hora estamos conversando con Jorge Navarrete sobre la renuncia de Leonidas Montes al directorio de Televisión Nacional y estábamos hablando precisamente de la validez del modelo de Televisión Nacional como televisión pública. ¿Se sigue manteniendo vigente? ¿Se sigue necesitando en Chile una televisión pública? ¿Es necesaria? La televisión pública absolutamente necesaria en un país con la tendencia que todos los mercados se han concentrado. La única forma de que haya pluralismo en televisión es que lo haya ojalá al interior de todos los canales, pero al menos que lo haya dentro del más importante. Y Televisión Nacional es sin lugar a duda por una serie de indicadores objetivos el medio de comunicación social más importante que tiene este país. Ahora, pero eso siempre que lo acompañen los números. La validez del modelo, si uno la aprecia en un plazo un poco más largo que un año, el modelo superó todas las expectativas. Nadie, ni en la oposición, ni en el gobierno, ni en la Concertación, ni en la Alianza creía que esto iba a ser así como fue. Menos que nadie lo creía la gente de la Alianza, pero aceptaron votar la ley, bueno, porque no tenía mucha autoridad moral para después de 17 años que se había usado el canal como se usó. Lo segundo es compararlo con sus pares de América Latina.
No hay comparación. En todos los otros países el canal público se entiende que es el feudo del gobierno, tiene baja audiencia, nula credibilidad, un gran déficit y cada vez que cambia el gobierno cambian todos los ejecutivos. El tercer indicador es compararlo con su competencia. Bueno, resulta que hace 20 años, cuando partió este modelo, la gente dijo, no, Televisión Nacional no va a resistir. Llegan las empresas privadas, están los canales universitarios. La verdad es que si uno mira todos los indicadores objetivos durante estos 20 años, Televisión Nacional ha sido el líder de la industria. No como medio solamente, sino que incluso como empresa con utilidades, etcétera. Pero yo le pregunto, durante estos últimos años, específicamente los últimos 3, 4 años, el escenario cambió absoluta y brutalmente, radicalmente. Sí. ¿Es válido? ¿Puede seguir Televisión Nacional compitiendo en el escenario que está, en el que se mantiene como el único, digamos, con una misión dentro de una competencia en que todos los grupos económicos tienen el resto de de la televisión abierta? ¿Se puede sustentar todavía en este escenario que cambió absolutamente de cuando nació la ley? Sí, ha cambiado en el sentido de que un canal universitario fue comprado por los privados, pero ese es lo que ha cambiado más bien es la conducta de los canales. Y la forma de hacer televisión, ya no se hace lo que se hace antes, ahora estamos con reality, es muy difícil poner un canal ahora, si a tú me competir preguntas con... si es más difícil hoy día la competencia para Televisión Nacional, lo es. Ahora, yo creo que el único error del cual Televisión Nacional no se recuperaría nunca es tratar de entrar a jugar esas reglas del juego. ¿Y puede generar los recursos sin entrar en esas reglas del juego? Sí puede, porque las cosas no son absolutas. Televisión Nacional siempre ha sido, dentro de este modelo, un canal orientado al mercado. Y ha ganado plata, y la siguió ganando mientras los canales privados perdían como en la guerra. ¿Y cómo se explica esta baja en el rating que en los últimos 10 años ha bajado la mitad y ahora en este año está en 6,2 y es el cuarto? La caída fue este año, la sustantiva, en los últimos 10 años no. La verdad es que el liderazgo de Televisión Nacional era notorio hasta hace muy poco, pero eso pasa porque es un mercado muy dinámico. Ahora, hacer hoy día buena televisión pública, que no es lo mismo que televisión cultural o televisión para minoría, es más complejo. Y eso es una de las cosas que lamento mucho, que el gobierno anterior, por lo demás, pero el actual lo ha mantenido. Está en discusión un proyecto de nueva ley de televisión, que lo único que se preocupa es de las cosas accesorias y no de estos temas, de la calidad de la televisión. Es hora a lo mejor que se entrara en un financiamiento estatal, digo, no gubernamental, sino que diferenciarlo. La Televisión Nacional es un canal estatal. ¿Podría recibir financiamiento estatal para suplir un poco esta...? En Chile no, porque en Chile cualquier aporte es discutido, piensen lo de las Fuerzas Armadas que han estado tratando de conseguir los plurianuales, es discutido año a año. Es más, el Congreso, que sería el más pluralista, no puede aumentar ningún gasto. Y por lo tanto solamente puede aprobar o disminuir lo que manda el Ejecutivo. Eso significa que todos los años, el 30 de noviembre quedaría eso definido. Si ustedes han seguido de cerca la tramitación de muchas de estas leyes, la verdad es que hoy en día eso sería darle luz verde definitiva al gobierno y al resto de las fuerzas políticas para presionar a Televisión Nacional. Cosa distinta es, que yo creo que sería una muy buena idea, es que algunas funciones que solo cumple Televisión Nacional tuvieron un financiamiento público, pero claramente separado, con patrimonios distintos y en el segundo caso controlados por la Contraloría. Por ejemplo, la señal internacional o algunas cosas que se pueden hacer en regiones. ¿Por qué no se convirtió nunca en la BBC como querían mucho? Porque los chilenos nunca han querido poner la billetera donde ponen la boca. O sea, la BBC significa que todos los hogares británicos pagan por cada una de las televisiones que tienen en su casa una cantidad de libras esterlinas al mes que va directamente a la BBC. No pasa por el gobierno inglés. Pero todos los chilenos critican la televisión claro. Abierta. O sea, mira, sería la hora que se llegara a poner un poco de dinero. Esta idea la propusimos. Yo específicamente la propuse en una muy anterior, cuando nació Televisión Nacional. Yo la propuse el año 69 en el primer proyecto de ley. El jefe de la mayoría parlamentaria de gobierno, en esa época la DC tenía mayoría sola en la Cámara, se supone un hombre mismo partido, dijo que sobre su cadáver se le cobraría al pueblo por algo que era gratis.
Hoy día ya sabemos que Bueno, nada ya es se le gratis. cobra el agua, ha cambiado muchas cosas. ¿Sería usted partidario de cambiar, modificar, a lo mejor hacer más, perfeccionar esta ley, de participar incluso en un proyecto así? Si se pudiera mejorar las cosas que hay que mejorar, estaría súper entusiasta. Pero tengo un natural temor. En el proyecto actual, y voy a mostrar el alto, es de este alto, no estoy exagerando, el documento donde están las 600 indicaciones que están presentadas al proyecto de ley. 600. Y eso que es un proyecto que no habla de toda la televisión. Entonces, no solo hay que estar de acuerdo y estarlo seriamente en un compromiso con qué hay que cambiar, sino que también con qué es lo que no hay que cambiar. Tú decías que está difícil la vida para Televisión Nacional, pero se la hacen difícil incluso, no los canales, el propio Estado. ¿Cómo va a ser lógico que los canales que compiten con Televisión Nacional puedan entrar directamente a su página web y saber lo que gana cada una de las personas que trabaja ahí? Y lo mismo está pasando ahora, por el malentendido tema, con Codelco. O sea, la Anglo American ahora puede entrar y decir, a ver, cuánto gana cada uno de los ejecutivos y planificar y saber mucha más información. Estoy poniendo esto como un ejemplo. ¿Por qué? Porque en este país no se distingue en el sector público entre lo que son empresas del Estado y lo que son servicios públicos. Los servicios públicos, transparencia total. Impuesto interno no compite con nadie más. No hay nadie más que pueda cobrar, ni hay otro Ministerio de Relaciones, ni hay otro Ejército de Chile. Pero Codelco compite, el Banco del Estado compite, Televisión Nacional compite. Uno puede, y es legítimo, decir, no debería haber empresas públicas. Yo pienso que es un grave error en el caso de televisión pública, debe haberla. Pero entendería esa posición. Pero decir que haya televisión pública y negarle las condiciones para que compita en igualdad de condiciones es una trampa, es subir a un boxeador al ring con una mano amarrada en la espalda, un ojo tapado, y si le llegan a pegar, después decir, yo sabía si eran ineficientes, no es que eran públicos. Pero esa condición no la pone el Estado, la pone el mercado. No, esto de la transparencia lo puso el Estado. ¿Pero el autofinanciamiento? No, es que el autofinanciamiento tiene dos lados. Uno es, por supuesto, la dificultad de obtener los recursos, pero el otro es muy importante. El autofinanciamiento, en el caso de la Televisión Nacional, es la condición real de su independencia. Porque aquí hay dos cosas en la salida de Leonidas Montes. Muchos podrían no estar de acuerdo con cómo se cubrieron las movilizaciones sociales el año pasado, muchos critican que se tendió solamente para un lado del espectro, pero también si eso lo acompañaran los números, a lo mejor el escenario habría sido distinto. Bueno, la verdad que si la crítica es en ese lado, los números acompañan harto. Porque en materia informativa Televisión Nacional sigue liderando en todos los sustantivos. Es más, cuando hay noticias duras aumenta la audiencia de Televisión Nacional. Pero déjame volver un segundo a lo anterior. La verdad es que si Chile quiere tener televisión pública, tiene que de alguna u otra manera sustentarla. Yo creo que Televisión Nacional no debe tomar el camino fácil de hacer lo mismo que están haciendo los otros. Porque aunque le fuera bien, no justificaría su existencia con eso. Si Televisión Nacional es una empresa que hace lo mismo que las otras, exactamente igual, y gana mucha plata, la pregunta lógica es por qué no deja que la ganen los privados. Bueno, del camino que tiene que tomar Televisión Nacional seguimos conversando en el último bloque de la entrevista en CNN. Seguimos. Estamos aquí en la entrevista de CNN Chile junto a Jorge Navarrete conversando de la salida de Leonidas Montes, pero por sobre todo de la televisión pública, y estábamos conversando precisamente del camino que tenía que tomar Televisión Nacional para garantizar su independencia, su autofinanciamiento, que era el escenario tal vez más complicado en este momento, sobre todo porque cambió el mundo, cambió la competencia, cambiaron el resto de los canales. ¿Podría privatizarse en algún momento si sigue con malos resultados o si le fuera mal? ¿Podría llegar a ser ese la esencia del modelo, y por eso que yo hablaba de la injusticia de ponerle inconveniente a Televisión Nacional, es que Televisión Nacional compite en igualdad de condiciones. Yo no sé si la gente sabe, pero Televisión Nacional no puede, no es que no reciba, no puede recibir ni un peso del Estado. Todo su financiamiento lo obtiene de sí mismo. Por lo tanto, el hecho de que eso sea así es lo que le permite de alguna manera tener una independencia que hace real la independencia legal que la tiene de todas maneras. Ahora, yo creo que
Televisión Nacional puede perfectamente sobrevivir en este modelo como lo ha hecho 20 años muy exitosamente. Si me pongo en un caso negativo de que Televisión Nacional entrara en un ciclo de perder mucho dinero durante varios años sostenidos, tendría una crisis. Porque resulta que el gobierno no puede decir que el ministro de Hacienda le va a hacer un aumento de capital. Para hacerlo tendría que hacerlo a través de una ley. Y salvo que cambie el clima político en Chile, lo veo difícil que haya mayoría para reformar la ley. Y en ese momento, paradojalmente, serían los privados los que gritaran, no, es que eso sería una competencia desleal. Aunque varios otros canales han quebrado, les han tenido que poner plata, qué sé yo, pero en fin, es distinto cuando se mira TVN. No ve que sea ese futuro. No. Y hablando básicamente de política, ¿cree usted efectivamente que se trata de una intervención, ya cerrando un poco lo que es esta entrevista, y el motivo de la preocupación principal de los partidos, de muchas de las personas, sobre todo los comentarios que hemos recibido a través de las redes sociales, que esto habla directamente de una intervención, y es lo que se teme, porque en un canal que tiene un marco tan grande, que en un año electoral puede efectivamente perder esa independencia de la que los chilenos tienen garantía hasta ahora? No puedo afirmar que sea una intervención en el sentido que no tengo información interna del gobierno. Debo decir que, claro, uno puede tener sus sospechas por la forma, los personajes, etcétera, y porque la persona que está conduciendo Televisión Nacional era efectivamente una persona muy correcta que, por lo mismo, permitía a Televisión Nacional la prueba de la blancura, ya no de 4 cambios de gobierno, de un cambio de gobierno de frentón hacia una coalición distinta. Eso lo pone a uno un poco nervioso, pero en la medida en que las defensas de Televisión Nacional, que son su propia institucionalidad, el presidente del directorio no tiene más autoridad que ningún otro de los 7 directores, que la gente que trabaja en el canal, y particularmente que los chilenos no estén dispuestos a aceptar eso. Hoy día, si tú me dices cuál es la principal defensa de la independencia de Televisión Nacional, son 2. La velocidad con que caería su credibilidad y su situación económica serían verticales si la gente tuviera la percepción, por así decirlo, que es el diario de La Nación puesto en pantalla. No es La Nación. Bueno, Jorge, hemos estado conversando durante media hora sobre la situación de Televisión Nacional, de las garantías que tiene. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado para clarificarnos. Nadie más sabe tanto como él de televisión pública. Seguimos nosotros aquí en CNN con más información. Muchas gracias. Gracias a ti.